Agradezco que me toque decir alguna cosa. Ojalá y fuera una disertación. Creo que va a ser más bien como una meditación. El perdón de las injurias, el perdón de las ofensas, es la cuarta de las obras de misericordia espirituales. Aunque sea yo muy repetido, no puedo dejar de leerle lo que el Papa Francisco, en la bula de convocatoria del Año Santo, nos decía en el número 15: es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo de despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y de entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta de si vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Cuando se convocó el Año Santo de la Misericordia, agradecí de corazón que el Papa nos hubiera recordado a todos esta parte del catecismo, que si son, como muchos son catequistas, pues creo que lo pueden tener más claro que un servidor, son un lapsus desde hace años en los catecismos al uso. Los niños que se preparan para la primera comunión, como los que se preparan para la confirmación, difícilmente se saben los mandamientos. Los de la Iglesia, ciertamente, que a veces ni el catequista que se lo explica. El número de los sacramentos, si se los vamos señalando con los dedos, son capaces de llegar a los 7. Pero a la obra de misericordia, tengo que poner la mano en el pecho, que yo, si no me las vuelvo a leer, se me olvidan porque están en el olvido. Qué bien nos ha venido que el Papa nos recuerde, y yo, en la medida que he sabido, a quien tenía facultades para ello, le he hecho llegar mi queja de que en los catecismos no aparece y que vuelva a aparecer. Porque fácilmente, sobre todo de las corporales, no tendremos ningún problema, pero de las espirituales nos viene muy necesario. Puesto que, como decía el Papa al principio de ese número 15, que del trozo que yo les he leído, van al corazón del Evangelio. Y no porque quiera yo defender aquí el tema que me toca, si hay que decir dónde está el corazón, está en esta de las obras de misericordia, del perdón de las ofensas. Por una razón muy sencilla. Cuando el Señor responde a la petición de los apóstoles que les enseñe a rezar, les da su modelo de oración, que es el Padre Nuestro. Y en las peticiones del Padre Nuestro, ahí está formulada: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De manera que es voluntad misma de Jesús que el perdón de las ofensas no sea algo que en el futuro se podrá cumplir, sino como clave. Dicen los que entienden, y si quieren luego cuando tengan tiempo échenle mano al comentario que hace el Catecismo sobre la oración del Padre Nuestro, que al decir el Señor cómo, y que nosotros digamos cómo, es pedirnos que, puesto que le hemos llamado Padre, seamos capaces de ser de verdad hijos, tomar de su ejemplo, aprender de su pedagogía,
Perdonar las ofensas es en el fondo lo que Dios hace con nosotros y de lo que nosotros podemos ser testigos. En todo este año que se ha concluido del año de la misericordia, el año jubilar de la misericordia, ha propuesto el Papa, tanto en el comienzo como en la carta apostólica que ha sido el resumen del Año Santo, dos modelos en los cuales creo que esta obra de misericordia espiritual, el perdón de las ofensas, se nos pueden quedar grabadas en nuestro corazón para no olvidar que a nosotros también nos corresponde. Cuando desarrolló la bula Misericordiae Vultus, puso el acento en el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas con la parábola del Hijo Pródigo. Y nos enseñó el Papa de qué modo Dios perdona, de qué manera podemos nosotros aprender a perdonar. Cuando ha tenido que resumir y hacer el balance y por tanto ofrecer el fruto del Año Santo, ha redactado esa carta que si todo el mundo le ha recomendado, y sobre todo pues al auditorio que tengo delante, la bula de convocatoria, no menos importante debe de ser para nosotros el conocimiento de la carta apostólica que es el resumen. Si para el comienzo del año se nos propuso la parábola del Hijo Pródigo, con toda la personalidad que entraña el Padre de las Misericordias, y los hijos que son luego beneficiarios de esa misericordia, en la carta apostólica Misericordias Mísera, ha querido el Papa unir por su voluntad el perdón a una pecadora. Desde el número 3 de esa carta apostólica dice el Papa, tomando nota de un comentario de San Agustín, que ese episodio que nos cuenta el Evangelio de San Juan, que en su día estuvo entre el capítulo 7 y 8, y que hoy cuando abre uno la Escritura se encuentra que está al final del Evangelio de San Juan, aquella pecadora sorprendida en flagrante adulterio, como traducía en la Carcolunga, pues el final de aquella escena, dice San Agustín, es que quedaron solos la misericordia y la miserable. El término miserable no lo usa nunca San Agustín como despectivo y por tanto no tiene que sonarnos a nosotros como desprecio, sino que el término miserable es cómo se sentía aquella persona. Y porque se siente miserable, el mismo Santo Padre une en el número 3 otro episodio que en la vida de Jesús ha tenido importancia, que ha sido aquella mujer que en casa de Simón el leproso lava sus pies, los lava con sus lágrimas, los seca con su pelo y derrama sobre sus pies aquel perfume costoso que para otro evangelista será un motivo de escándalo, porque con los 300 denarios por más que hubieran dado, se hubiera hecho mucha más caridad que la del detalle de haber socorrido a un huésped que era viajero. ¿Qué quieren decirnos en ese sentido el corazón del Papa cuando propone a la Iglesia, al cuerpo de Cristo en la historia, a la familia de Jesús en este momento, con esos dos modelos? Pues que si algo nos distingue del resto de los demás hombres religiosos, y si quieren que lo digamos así, de las demás religiones, es en la capacidad de perdonar. Concilio Vaticano II, y para los que tenemos la suerte de rezar el oficio divino, sin ir más lejos esta mañana, hemos tenido ese texto del concilio, hace el elenco
de las religiones con las cuales los cristianos convivimos y se subraya de las grandes religiones del libro, como son los judíos, los musulmanes y nosotros, que el Dios en quien creemos es, por título y esencia, misericordioso. Pero únicamente entre los cristianos, ese atributo de Dios, que es misericordioso, es capaz de convertirse en modelo, lección y, si quieren, exigencia. Porque no solo afirmamos que Dios es misericordioso, sino que como Él, y si no hagamos memoria de la serie de parábolas o de las referencias que Jesús mismo hace cuando habla de su Padre, y como vuestro Padre del cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, como vuestro Padre, así vuestro corazón. Nosotros somos encargados de dar testimonio de que la misericordia no es simplemente un atributo, sino que de ella nace el perdón que Dios da. A mí me gusta reflexionar, les decía que esto es una meditación, sobre una realidad muy viva en Dios. Y quizá eso lo da la práctica con la que hacía antes referencia, que en esta casa y en otras nuestras pues tenemos que desarrollar como sacerdotes, que es en el ministerio de la misericordia y del perdón, el sacramento de la penitencia. Dios no tiene memoria, nosotros somos los que tenemos memoria. Por eso se nos puede recordar que es una obra de misericordia el perdonar las ofensas. Porque perdona simplemente el que ama y perdona quien olvida. Una cosa es que se nos quede grabado en el corazón el sufrimiento, el dolor o la ofensa, y otra cosa es que yo no pueda cambiar el recuerdo, transformar el recuerdo. Perdonar las ofensas es cambiar el recuerdo del corazón. Yo no puedo borrar una cicatriz de una herida, pero sí puedo vivir por encima de aquella operación en la que se me extrajo un mal. No puedo estar todo el día, no debería todo el día estar pendiente de aquella herida, puesto que se cerró. El perdón, y es como Dios actúa, por eso se dice que Dios no tiene memoria, es confiar que se puede cambiar, que se le puede mandar al corazón que olvide, que no recuerde o al menos que no mantenga abierta la herida. Y eso lo hacemos solamente los cristianos. Y por eso es un territorio que no podemos dejar, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Sobre todo porque hemos visto en la historia personal, como en la historia, como la vive un cristiano, la historia del mundo, que se parte de un error en el paraíso y se termina, sin embargo, con un perdón olvidando. A mí me llama la atención, y estoy seguro que a ustedes también les llamará, las palabras del Señor en la cruz. Son el fruto de su oración en el huerto. Le ha pedido al Padre por nosotros en la cena. Ha salido al paso de los equívocos y por eso ha hecho que discretamente salga Judas del cenáculo y solamente él y Judas saben de qué se trata. Le ha cubierto las espaldas y no le deja que los demás le humillen, dándole el margen al arrepentimiento. Cuando llega al huerto, sabe lo que puede suceder y pide al Padre que le libre de tal obra. Pero ese es su deseo,
no quiere anteponerse a la voluntad suya. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú dispones. Le va a preparar esa libertad de haberse abierto al Padre una vez más, para que cuando llegue el momento cumbre, cuando esté despreciado y solo, abandonado y triste, pueda llevar a cabo, como dice San Juan de la Cruz, la obra más grande de la redención, que fue unir a los hombres con Dios, y los unió con su palabra. Hubo alguien que, viviendo en el mismo suplicio, le pide: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y quien no tiene memoria, porque es Dios, le va a decir con firmeza: hoy estarás conmigo en el paraíso. A Dios no hace falta más que pedirle que recuerde. A lo largo de la historia, quien no tiene memoria y por eso perdona, es capaz de tener vivo el recuerdo del hijo que se ha ido y quiere volver. Por todo reproche al hijo que vivía en la casa y nunca se fue: este hijo mío, este hermano tuyo, estaba muerto y ha revivido. Lo teníamos perdido, lo hemos encontrado. Porque se perdonan las ofensas, se puede tener presente al que se ha ido y no se le echa en cara lo que ha hecho, se le devuelve la dignidad. Por eso el Padre de las Misericordias, que es el modelo para perdonar, porque Él perdona, es aquel que cuando se acerca a la casa, el que se fue y pensaba que ya no tenía derecho a volver porque había perdido todo, el todo era el dinero, la hacienda, incluso la honra, y quería entrar por la puerta de servicio, se encontrará con que le cubren de besos, no tiene que llamar a la puerta, le salen al encuentro para que no busque la de servicio, no se deshonra el padre por abrazar a un andrajoso y sucio, pide que le traigan el mejor vestido, que le pongan las sandalias en los pies y, por si fuera poco, el anillo en las manos, porque cuando se vuelve pidiendo perdón, se revive. Estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado, y se puede celebrar un banquete. Ese será siempre el modelo. Y quien lo ha explicado, que es el mismo Jesús, luego lo llevará a término de un modo perfecto cuando en la cruz, a punto de expirar, mire a quienes de él se burlan, no haga caso de quienes le ofrecen un mínimo consuelo con aquella caña, con aquella esponja, la bebida que le daban a los moribundos, y no la quiere tomar porque quiere terminar consciente plenamente de lo que hace, para dejarnos por toda herencia: perdónale que no saben lo que hace. Es el mejor examen de conciencia que uno puede hacer cuando se siente herido o cuando siente que le han faltado o que le han deshonrado. Si Él nos ha perdonado con tanta libertad, por eso les vuelvo a insistir, no tiene memoria, no quiere tenerla, nos disculpa, no saben lo que hace. De manera que las puertas de la misericordia están abiertas porque Él es el rostro de la misericordia de Dios, como bien nos recordaba el Papa Francisco al comenzar el Año Santo. Pero se nos recuerda que eso que Jesús ha hecho lo podemos hacer quienes somos de lo suyo. Por eso la obra de misericordia, perdonar las ofensas, es el momento en el que nosotros somos capaces de parecernos más a Dios, donde le hacemos creíble. Todos tenemos experiencia
de haber oído o haber conocido, como uno ya tiene más de 15 años cumplidos, he conocido quien en su día, en los tiempos difíciles de nuestra historia más reciente, y a veces se quiere revivir ese pasado, ha habido quien, habiendo sufrido en su familia la muerte de todo, ha sido capaz de sentar, cuando se estableció la paz, a su mesa a quienes habían sido los asesinos, los causantes de la muerte. Simplemente porque si Jesús perdonó en la cruz, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a quien mató a tu padre? Eso se lo oí a una mujer. Perdonar las ofensas, lo vuelvo a repetir, es lo más bonito, pero también lo más difícil. Porque se trata de cambiar nuestro propio corazón. Somos humanos, no somos indiferentes a lo que con nosotros se hace, pero sin embargo sí podemos cambiar nuestro propio corazón. Aunque fuera porque humanamente nos hace daño el recordar los daños sufridos, ya merecería la pena el perdonar las ofensas. Pero es que nosotros tenemos la suerte de que el Dios en quien creemos se ha comportado con nosotros siempre así. En un salmo, para que no pensemos que estas cosas son solo del Nuevo Testamento, en un salmo, en el Salmo 77, se dice: Él en cambio sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor, acordándose de que eran de carne, un aliento fugaz que no torna. Dios se acuerda siempre como Padre de los aspectos positivos de los hijos. Como muchos, o la mayoría de los que me escucháis, sois padres de familia, madres o padres, lo mismo da. Saben muy bien que lo que más duele es que te traigan a la cara los defectos de los hijos. Y que precisamente si queremos ver cómo somos, cuando reconocemos los errores, es cómo nos recuerdan nuestros padres, cómo vive nuestra madre el recuerdo de cuando éramos buenos. Y eso es lo que nos hace cambiar. Dios ha corrido el riesgo, quiso que le llamáramos Padre, ha corrido el riesgo de que le entendamos siempre con esas características familiares. Si una madre, si un padre perdona, ¿cómo no iba a perdonar Dios, que ha querido ser y llamarse Padre? Pues si Él, que es nuestro Padre, perdona, ¿con qué motivo no podré yo poner en práctica esa obra de misericordia que es perdonar las injurias? El perdón tiene muchos matices y quizá un psicólogo lo podía explicar mucho mejor que un servidor. Hay veces que tiene uno que tragarse su propia saliva porque es pasar por tonto. Pero San Pablo nos alienta, ahora la cita se la doy de memoria, pero no es tan difícil de recordar, que al hacer el elenco dice: nosotros somos los tontos que somos capaces de dar sabiduría a los demás. Un cristiano a veces le toca pasar por tonto, no porque vea bien el mal que se ha hecho, sino porque prefiere ver el bien que le queda todavía, y como el mismo San Pablo enseña, está convencido el cristiano que puede, a fuerza de bien, cambiar el mal, porque esa es la historia de Dios. Hay un momento de la vida de la Virgen, y aquí había que citarla de alguna manera, en el que, visitando a su prima, le hace caer en la cuenta que cómo ha sido tan valiente de fiarse de lo que le han dicho, y por eso va a decir: dichosa tú que has creído,
porque se va a cumplir lo que te han dicho. Y por toda respuesta, la Virgen María, que conoce la psicología de su prima y conoce el ser espiritual de su familia, le saca de su desconcierto diciéndole: mira, pero si siempre fue así, si ha sabido acordarse de la misericordia, es misericordioso, ¿cómo no iba a actuar? ¿Cómo no me lo iba yo a creer? Dios es, en lo largo de la historia, el que sabe ser misericordioso para que nosotros, que somos sus hijos, actuemos con la misma misericordia. Por eso el perdón para nosotros tiene como modelo Dios. Hay, por último, un detalle en el pasaje de San Juan, de la pecadora, que le sirve al Papa Francisco pues de modelo para hablarnos de cómo hemos de aprovechar la misericordia vivida en este año. Y es lo mismo que en el hijo pródigo, devolver la dignidad. Le pregunta a aquella mujer cuando se quedan solos: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno queda, tampoco yo. Vete y en adelante, no peques más. La experiencia que tenemos, por ser frágiles y pecadores, es que reincidimos. Una cosa es que seamos débiles y otra cosa es que no tengamos remedio. Las palabras de Jesús, la actuación con aquella mujer, es el aval que necesitamos para no cansarnos en el esmero en vivir el perdón de las ofensas. No hay ofensa que sea tan grave que no se pueda perdonar, lo dice Santa Teresa. Por tanto, el perdón es no solo ayudar al corazón, sino poner de manifiesto la gracia que supone recuperar la dignidad perdida. Es verdad que es una obra doble. El que perdona, como Dios, pone al otro a su propia altura. No te preocupes, esto no ha pasado, de esto ya no hay cuenta. Y el que recibe el perdón puede sentir que puede hacerlo de nuevo. Si no nos perdonaran, no seríamos capaces de caminar, porque el peso de la ofensa inferida o del mal que se nos entendió nos agobiaría. Por eso, dicen los que saben, y vuelvo a la petición del Padre Nuestro uniendo todo este tema, que al haber propuesto el Señor como el Padre, tenemos la pedagogía llevada ya a la práctica, o si quieren, la lección aprendida. Si no tuviéramos otro argumento, es suficiente con que miremos para adentro y veamos: a mí qué me gustaría que me hubieran hecho, que me hubieran preguntado, que me hubieran perdonado, que me hubieran dado oportunidad para defenderme. Eso a veces no es posible y sin embargo se lleva a cabo cuando sentimos que se nos perdona. Y insisto en ese tema, y ya no quiero insistir más, porque lo sabemos muy bien, y aquí hablo yo por experiencia personal. Dice Santa Teresa que de estar a estar va mucho. Pues también yo me permito la libertad de decir que de perdonar a perdonar va mucho. Hay quien perdona perdonando la vida, y entonces mejor que no te perdonen, porque siempre, siempre tendremos en su cara reflejada la ofensa que hicimos. Hay quien perdona despreciando y poniendo en pie aquel refrán castellano de que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. En el fondo es un desprecio. Hay, sin embargo, quien perdona con la libertad
de la caridad, que es el amor a Dios y al prójimo. Leía no hace mucho en un comentario que se hacía al Padre Nuestro que del mismo modo que el amor no se puede partir, tampoco se puede partir el cuerpo de Cristo, porque si lo partimos tenemos simplemente trozos sueltos, ya no es Cristo, pues tampoco el amor se puede partir. Y en la voluntad de Jesús ha sido que se amara a Dios y al prójimo, porque lo que hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. Por eso a nosotros no nos vale cualquier perdón, nos vale el perdón que de Dios recibimos, que es el que devuelve la dignidad, devuelve la libertad. No hace mucho me recordaban, y nos lo recordaban en casa, hemos tenido una visita de un fraile, y nos recordaban que en una escuela le preguntaban a un niño cuáles eran los colores de los ojos de la Virgen, y que el niño, por toda respuesta, dijo misericordioso. Y es verdad, porque en la salve así lo decimos. Pues eso que era un chiste, y un chiste bueno, de curas antiguos, que cuentan cosas que sirven para la vida, pues lo tiene recogido de un modo muy bonito el Papa Francisco. Y con esto quiero terminar. Porque, y ahora lo verán, en el número 22 de la Misericordia Mísera, dice que los ojos misericordiosos de la Santa Madre de Dios estén siempre vueltos hacia nosotros. Ella es la primera en abrir camino y nos acompaña cuando damos testimonio del amor. La Madre de Misericordia acoge a todos bajo la protección de su manto y tal y como el arte la ha representado a menudo. Confiemos en su ayuda materna y sigamos su constante indicación de volver los ojos a Jesús, rostro radiante de la misericordia de Dios. Me venía muy bien porque con esto quería terminar y porque el frío no quiero que nos congele a ninguno. Pero también porque lo saben muy bien que en la casa en la que estamos y que es la de ustedes, porque formamos parte de la feligresía y por tanto la casa de los feligreses es casa de todos. Esta casa tiene como título, por voluntad expresa de San Juan de la Cruz, Misericordia del Carmen y Santo Ángel de la Guarda. El Papa ha hecho referencia a que la imagen clásica de la misericordia es nuestra Madre Santísima, sus brazos abiertos, su manto extendido, acogiendo como madre a sus hijos. En la nave de esta iglesia, en la que corresponde a la epístola, pues el cuadro del centro, ahí lo tiene, a la Virgen del Carmen con la capa abierta, protegiendo a su familia. Cuando entran por la portería de casa, encuentran lo que fue la portada oficial del Santo Ángel, hasta que en los años 70 se transforma, se hace la nueva nave y se transforma el compás. Aquella imagen que probablemente es del mismo autor de la del camarín, esa imagen hoy les recibe a ustedes cuando entran por la portería del convento. Los más viejos del país seguro que se acordarán de aquel compás que por lo menos en algún cuadro y en alguna foto se recuerda. Estamos en la casa de la Virgen de la Misericordia. A ella yo le encomiendo que lo que he recordado, que no he dicho nada nuevo, les sirva. Y si no, se lo vuelvo a repetir. Echen mano al comentario que en el Catecismo se hace sobre el Padre Nuestro en la petición perdona nuestras ofensas. Echen mano de la Misericordia Vultus, porque es material no para el año que ha terminado, sino ahí hay para mucho. Y de nuevo, como es más reciente, la Misericordia es mísera, ahí podemos nosotros mirar cómo podemos ser misericordiosos, puesto que
no haremos otra cosa que tener el apellido de aquel que quiso llamarse Padre para que nosotros, como hijos, fuéramos como Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hemos terminado. Pues ya está, hasta aquí llegamos.